antes de entrar de lleno a la contingencia y al día a día, yo siempre trato de averiguar un poco más de quién es la persona detrás del personaje, porque vemos ahí que tienes desplegada la bandera, estás usando el tazón, una marca ya registrada en Chile. Pero cuéntanos más de tu infancia en el sur, en Temuco. Tú eres parte de una familia que ha dado que hablar. ¿Ah? Yo diría que todo el mundo al menos conoce algún Kaiser en Chile, y no al Kaiser que fue un atleta famoso en Alemania, que además se llamaba igual que tú, Johannes Kaiser, que fue medallista olímpico. Pero hablemos de la familia Kaiser aquí en Temuco, en la zona de Villarrica, en la zona rural. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Ah? De niño, ¿dónde estudiaste? Bueno, yo nací, para mi desgracia, en Santiago de Chile. Disculpen todos los santiaguinos, pero yo soy sureño. Eh, y estuve en Santiago hasta cuarto básico. Cuarto básico eh, en Santiago, y de ahí me fui a Villarrica, porque mi mamá andaba con el tema de la contaminación. Mi mamá es una mujer muy progresista, muy políticamente activa, y bueno, y dijo que Santiago era absolutamente invivible ya en esa época por el smog, y por eso nos fuimos entonces al sur, donde nosotros tenemos una larga historia. Siempre los veranos los pasábamos allá, eh, porque mi familia tiene campo allá. Si mi retatarabuelo, ya a estas alturas, llegaron primero a Osorno, y después fueron, por generaciones, fueron metiéndose en el tema agrícola, también en el tema de negocios. Y el primer Kaiser que llega al sur es mi abuelo. Mi abuelo, que se había venido de Alemania escapando de los nazis el año 1936, porque él era socialdemócrata. Él salió escapando de Alemania, llegó a Chile, donde estaba un hermano de él, y a él lo mandan entonces relegado al sur durante la guerra, porque como ciudadano alemán, entonces Chile tenía una política muy especial respecto de los ciudadanos alemanes, también de los descendientes de alemanes. Poca gente sabe de que a los chilenos descendientes de alemanes los puso el gobierno de Chile en una lista negra que les impedía comerciar y les impedía trabajar en Chile durante la guerra. A ciudadanos chilenos lo hizo el gobierno en su época. Y bueno, y quedó entonces mi abuelo en el sur. Se enamoró naturalmente del sur, ya lo conocía de antes, empezó a trabajar allá la tierra. Mi abuelo era una persona con muy mala mano económica, o sea, tenía muy mala suerte. Fue presidente de la Federación de Esquí de Chile, organizó los Juegos Mundiales de Portillo, de esquí. Ayudó a Julio Ditborn a organizar el Mundial de Fútbol. Eh, y después fue un poco, a ver, antes de eso fue entonces también alcalde de Villarrica. Y de alguna manera hemos quedado engarzados con esa zona. Y es un lugar en el mundo del cual uno se puede enamorar, literalmente. Y el que está lejos de ese lugar, la verdad es que le empieza a sangrar un poquito el corazón. Yo menos mal que llegué a Tirol, que es muy parecido, desde el punto de vista del paisaje, etcétera. Pero es algo que a uno realmente le entra, y ese volcán Villarrica que lo domina todo, falta, falta uno. Así es. Y más de joven en la adolescencia, empiezas a circular. ¿Cómo sigue esta faceta tuya que te enamoras de Villarrica? Sacas tus estudios, si no me equivoco, en el colegio alemán de la zona. No, no fue así. A ver, yo estuve 4 años en No, el Colegio Alemán de Villarrica, después 2 años en el Colegio Alemán de Temuco, y después yo terminé mis estudios de colegio en la Escuela Militar. perfecto. Yo hice mis últimos 2 años de enseñanza media en la Escuela Militar, y así cumplí también con mi servicio militar. Ese fue el fenómeno. Después salí a la universidad y bueno,
Para desgracia de mi padre, yo fui un muy mal estudiante, en el sentido de que era bueno para estudiar la vida, pero malo para estudiar derecho civil. Nunca entendí esa visión de imán musulmán que tenían los profesores de derecho en Chile, que la cuestión de aprenderse el código de memoria me parecía espantoso. Eh, y sin embargo aprendí mucho ahí, lo disfruté, y después en algún momento tuve los típicos conflictos de una adolescencia tardía, porque andar rebelándose contra el sistema en la escuela militar es como un poco difícil. Y bueno, y llegó un momento que agarré mis pilchas y dije, ¿sabes qué más? Voy a estudiar Europa. Y me vine para acá. Y aquí hice de todo, trabajado, estudiado, mil cosas. Y de hecho estoy en este momento también estudiando Derecho acá de nuevo. Eres Pero un hombre multifacético. me entretiene, tengo muchos intereses. Nunca he sido una persona a la cual le puedan decir, o sea, no soy una persona a la cual se pueda imaginar el vivir una vida sentado en una oficina, es una cosa que me aterra. Yo necesito estar un poco afuera, tengo que estarme moviendo, tiene que haber una dinámica más intensa. Yo probablemente esa es la gran diferencia que yo tengo con mi hermano Axel, es que Axel es una persona disciplinada, profundamente disciplinada, y yo soy bastante más desordenado con mis cosas. En ese sentido yo creo que tengo esa cuestión más, internalicé mucho más lo que es un poco ser chileno, ¿no? Bueno, Esa somos cuestión de, dos. A mí me queda poco de la disciplina de mis ancestros, de mis padres en este caso, que fueron los primeros que llegaron a Chile. ¿Y cómo empiezas a incursionar? Porque, claro, tú siempre has relatado que te desempeñas fácilmente en cualquier actividad y has hecho de todo literalmente en la vida. Y eso habla bien de alguien que no se queda esperando a que otro le solucione el problema de la vida, sino que es alguien que se va moviendo para generar también sus ingresos. Me tocó una vez entrevistar eh, a Fernando Villegas y dentro de las preguntas que le decía, oye, pero tú fuiste fotógrafo, fuiste esto, fuiste lo otro, y me decía, sí, pero todo por necesidad. Siempre yo trabajaba para proveerme mis propios bienes y ser independiente, autosuficiente, pero tú fuiste tomando un camino de comunicador y de análisis político. ¿En qué minuto llegas a la convicción de que tú puedes desarrollar esa beta de comunicador, de analista, y partes con un medio alternativo que inicialmente quizás no era tan visto, pero hoy día ya está llegando a los 100.000 suscriptores, que es un muy buen récord para alguien que va generando de a poquitito esta audiencia? bueno, en Chile, a ver, quizás tengo que entrar un poco más atrás para explicarlo un poco. La razón por la cual yo me metí en política se da el año 1982. Yo tenía 6 años. Y yo no sé si tú te acordarás, pero en esa época había una terrible crisis económica. Terrible. Y yo vivía cerca mi familia tenía una casita cerca del club de polo. Y llegaba la gente, entonces llegaban con un saco a la espalda, llegaban familias completas, con 5 o 6 niños. Llegaban y pedían y preguntaban si había pan duro. Y esa situación es una cuestión que a mí de niño me impactó mucho. Entonces le empecé a preguntar a mi padre, o sea, primero a la gente que estaba más cercana, qué es lo que estaba pasando. Después a mi padre, y mi padre, a partir de los 6 años, empezó a hablar conmigo ya sobre la inflación, deflación, crecimiento económico, etcétera. Y llegó un punto en que yo le pregunté, le hice una pregunta que nunca me pudo responder y que yo tampoco puedo responder. Y fue la siguiente: papá, si los adultos saben todo esto, o sea, saben cómo solucionar el problema, cómo evitar el problema, etcétera, ¿por qué no hacen nada para evitarlo? Porque esa es la gran pregunta que uno se hace como niño, porque los adultos lo saben todo, lo pueden todo. Entonces uno se pregunta, oye, si se sabe todo esto, ¿por qué no hacen nada para evitarlo? Bueno, y esa curiosidad, esa pregunta no me la respondieron nunca, pero sí tuve claro una cosa, de que el debate político y el conflicto político en sí
tiene consecuencias efectivas para la gente. El hecho de que haya más desempleados no es una cifra, significa que hay gente que no tiene nada que poner sobre la mesa. Significa que hay gente desesperada que no puede pagar sus cuentas, que pierde sus casas. O sea, esa percepción la fui desarrollando. El año 88 se puso entonces el tema del sí y el no en la campaña. Yo participé de la campaña del sí y el no a los 12 años, una cosa así, 11 años. Ganamos en Villarrica por lo demás por más del 60% de los votos. Y después, permanentemente, hasta, bueno, aparte de la pausa que tuve que hacer durante el tiempo en la escuela militar, permanentemente estuve en el tema político. Y una vez que llegué acá, estaba estudiando y los fines de semana hago mi trabajo de recepcionista nocturno en un hotel para estar asegurado, pues yo también soy periodista libre. Pero necesitas el seguro médico, necesitas la jubilación, etc. Y hay muchos tiempos muertos. Y en esos tiempos muertos, yo enojado, me había comprado un computador nuevo con una camarita bien penca. Y, en esos tiempos muertos decidí empezar a comentar lo que yo pensaba de la actualidad en Chile. Y al principio eran que 100 visualizaciones, 150 visualizaciones, y después se empezó a disparar el tema, y ya el año pasado la cuestión alcanzó un nivel donde realmente se transformó en una operación ya mayor, la que estamos haciendo en este momento. Pero tiene que ver con el interés, con el interés. Mucha gente me dice, ¿cómo sabéis tanto? Bueno, si te dedicas si eres un autista de la política, como lo he sido yo durante casi toda mi vida, entonces es difícil que no tengas una opinión sobre algo. Pues no, sí, ese es el tema. Y material es lo que te pide YouTube, ¿no? Te pide opiniones, te pide reflexiones, eso es lo que está buscando la gente. Y está buscando más que esos 30 segundos que te dan en la televisión abierta. Un argumento, o sea, un tema, por ejemplo, el tema de las pensiones o el tema de la criminalidad o lo que fuese, donde uno tendría que estar conversando literalmente en un debate también con gente con ideas distintas durante 2 horas para poder intercambiarse decentemente en las distintas opiniones, se reduce a algo de 10 minutos. Y con eso, yo creo que ha sido una de las razones por las cuales nuestra política está como está. Todo el mundo trabaja con cuña y pocos con contenidos más profundos. Y el contenido profundo es lo que convence realmente, ¿eh? Cuando tú conversas con la gente que ha escuchado el panfleteo y después escuchan un argumento fundado, con razones, etc., muchos de ellos cambian de opinión. Y eso es una de las razones por las cuales a la izquierda le molestan tanto nuestros canales de YouTube, ¿no? Es muy cierto, hemos sido víctimas de intentos de bajar canales y opiniones, porque aquellos que se dicen tolerantes terminan siendo siempre los más intolerantes. Quiero rescatar algo de lo que dijiste de cuando eras niño y le preguntabas a tu padre. Bueno, mis hijos de pequeños me decían, papá, si todos en el mundo fueran de derecha, ¿el mundo sería perfecto? Y yo tuve que confesarles que no, porque la naturaleza humana no falla. Y así como nosotros hemos debatido muchas veces sobre lo que es el nepotismo y el daño que le hace a la institución pública, bueno, la izquierda usa el nepotismo y la derecha también usa el nepotismo. Depende de las personas, al final, la convicción en la defensa de las ideas, que en ese tipo de materias tengan una sola línea. Y cuando hablas de los distintos temas, yo tenía un profesor en la universidad, un Crescente Donoso, que siempre decía que el que se dedicaba media hora a un tema en exclusiva en Chile, terminaba siendo el mayor experto de ese tema en Chile. Porque la gente era muy superficial, no profundizaba. Y, como tú bien señalas, se queda mucho en el eslogan, en la consigna, y no en el análisis un poquito más detallado desde el sentido común de las distintas políticas públicas. A veces te da una cuña de 30 segundos o un debate. Si hay 4 personas, te toca hablar a lo mejor 5 minutos, 7 minutos. Eh,
¿cómo ves lo que ha sido la influencia de los distintos medios de comunicación oficiales o nacionales, para no decir oficiales, porque son libres, ¿no es cierto? Hay prensa libre, pero tienen su línea editorial. Y ya traían un estilo de hacer política, pero queda de manifiesto en algunos de ellos a partir de lo que ocurre el 18 de octubre. ¿Cómo analizas tú lo que ha sido el impacto de los medios de comunicación en... Bueno, las cifras, hay estudios sobre los periodistas y su inclinación política, no solamente en Chile, sino que también en Europa. Para Chile, si no me equivoco, más del 70% de los periodistas reconocieron una inclinación política de izquierda. Entonces, cuando nosotros hablamos de libertad de opinión, claro, hay libertad de medios, pero cuando tú tienes un espectro político que es tan homogéneo hacia un sector político y al mismo tiempo está tan dislocado de lo que es la mayoría del país, porque tener 70% de periodistas de izquierda y tener 56% de personas que votan por Sebastián Piñera, naturalmente que no calza el espectro. Hay una separación evidente entre lo que es la realidad que está viviendo el periodismo de izquierda, o el periodismo en este momento, lo que es la opinión pública, y lo que la gente piensa. Esas son las razones también por las cuales yo creo que hay un divorcio ahí profundo entre, no solamente en Chile, sino que a nivel global, entre los dos mundos. Y por eso se sorprenden tanto cuando aparece un Bolsonaro, cuando gana un Trump, cuando gana el Brexit, porque resulta de que ellos viven en su burbuja y olvidan de que fuera de esa burbuja está el votante, y el votante tiene al final el poder de decisión. No es tan fácil convencer a alguien solamente con propaganda. La propaganda sirve para convencer a alguien de que no tiene cómo resistirse, pero no sirve para obligarlo a votar de una manera determinada. Ahora, el resultado del periodismo chileno es el resultado también de la infiltración de nuestras universidades. Nuestras universidades y nuestros colegios enseñan entonces izquierda. Y no solamente en Chile el caso. Ahora, cuando entras a la universidad, la gente que sale del colegio y entra al mundo real a trabajar, normalmente cambia muy rápidamente de opinión. Y uno ve los cambios generacionales, como la gente muy joven es de izquierda y apenas tienen un trabajo y tienen una familia que alimentar, se van de ese sector político. O sea, tienen una pérdida, la izquierda tiene una pérdida objetiva en todos los países democráticos de gente a través de lo que es el avance etario. Y en esa pérdida solamente se reduce dramáticamente en aquellas personas que tuvieron entonces una educación superior, porque la educación superior significa 5 o 6 años más de adoctrinamiento. Y hay gente que entonces entra también automáticamente, saliendo de la educación superior, a una posición privilegiada en la sociedad. Entonces, sales de la educación superior, consigues un trabajo en el Estado o consigues un trabajo en el sector privado, pero a nivel medio o alto, resulta de que no te aprieta ahí donde le aprieta la inmensa mayoría de la gente. Y no hacen el proceso de reconversión. La inmensa mayoría de los periodistas de izquierda que proponen más sistema público de salud no están en el sistema público de salud. La inmensa mayoría de los periodistas de izquierda que proponen un sistema más socialista de mercado, económico, viven de la plata que le entregan las grandes empresas para publicidad. Si las empresas se transforman en empresas socialistas, naturalmente los canales tampoco sobreviven. Si le va mal a la economía en el país, hay que reducir el staff de periodistas. Pocos son los que comprenden entonces la relación entre lo que ellos están haciendo al acerruchar la rama sobre la cual están sentados, ¿no? Y el hecho de que en algún momento se tengan que cerrar radios, se tengan que cerrar canales de televisión, etc. ¿Por qué? Porque no tienen esa visión más amplia. Lamentablemente se quedan con una visión muy ideológica. Y lo vemos contigo, José Antonio. Lo vemos con la actitud que tienen entonces los periodistas respecto de tu persona. El periodista, lo decía un gran periodista alemán, cuyo nombre se me acaba de olvidar, pero él decía, un periodista no puede hacerse causa común de una causa, aunque sea una buena causa. Tiene que hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Informar lo mejor posible a la gente. Yo no sé, yo no tengo la impresión de que en Chile eso suceda. El periodismo de calidad está muy de capa caída.
¿no? Se da poco, hay algunos referentes que yo creo que hacen bien su trabajo y mantienen un cierto grado de imparcialidad. Hay ejemplos nítidos donde esto no ha ocurrido, como el caso de Alejandro Guillé, Beatriz Sánchez, que usaron su plataforma comunicacional para convertirse en candidatos muy politizados, y ahí se sacaron la careta. Eh, y eso es algo que en Chile estamos viendo permanentemente. De hecho, me tocó conversar con Patricio Navia y él decía que uno de los mercados con mayor en rostros ganan grandes cifras de dinero, y aquellos que ejecutan labores más técnicas están muy distantes de ese valor, pero ellos pontifican, como tú bien señalas, de lo que hay que hacer, pero ellos no practican. Entonces, ellos dicen, hay que hacer esto en salud, hay que hacer esto en educación, hay que hacer esto otro en transporte, pero ellos usan vehículos caros y propios, usan las mejores clínicas, eh, usan el servicio educacional en los mejores colegios, por lo tanto, es como el estándar. Eso que tú te ha tocado ver, eh, se va repitiendo en otros países del mundo, esta diferencia abismal entre el periodista comunicador o rostro y el resto de las personas, o no es tan fuerte como aquí en Chile. No, yo lo he visto también en Alemania. En Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. Yo sigo los distintos medios de los distintos países. Nuevamente, soy un autista de la política. Es muy, muy potente y muy evidente. Y es por eso que en Alemania se acuñó la frase que tanto les dolió, que era Lügenpresse, prensa mentirosa. En Estados Unidos está la palabra del presidente de fake news, noticias falsas, cuando se refiere a CNN. Ahí hay un problema, yo creo también de profundidad, de calado intelectual de muchos periodistas. ¿Por qué? Porque nuevamente se creen o se sienten activistas políticos, pero la tarea del periodista debería ser buscar la verdad profunda. No tratar de apoyar a un gobierno o votar a un gobierno, sino que debiese estar al servicio del público, del votante. ¿Qué vale una democracia si el voto no es informado? Ahora, la tarea del periodista en una democracia es súper importante porque solamente a través del periodista entonces el ciudadano puede emitir un voto informado, pero si el periodista da una información que es sesgada o, peor, que es incompleta, que es poco profunda, ¿cómo va a tomar el votante entonces una decisión decente? Muchas veces, mucha gente habla de la corrupción en Chile, del problema del sistema político, y yo me pregunto honestamente, se han consultado alguna vez hasta qué punto todo esto es responsabilidad de una clase periodística que ha fracasado completamente en su trabajo de controlar el sistema político, de no soltar la presa cuando ha pasado algo malo, de hacer escándalo donde corresponde, ¿no? Ese fracaso del control social que representan de alguna manera o representaban originalmente los medios de comunicación ha conducido al crecimiento de las redes alternativas, de las redes sociales. Porque nosotros hemos reemplazado a esa opinión pública, que originalmente era opinión pública, opinión publicada, la hemos reemplazado con una cuestión que va mucho, que es prácticamente de democracia directa. Y por eso se complica mucho, la verdad. Por eso también hay voces para censurar. De nuevo. Porque, bueno, el sistema... Y aquí, Dime. sí, bueno, aquí tú estás haciendo un análisis respecto de lo que es la tendencia de una parte importante de la prensa, pero también están los actores políticos. Tenemos una izquierda que busca censurar, y hoy día en Chile están tramitando una ley mal llamada del negacionismo, o bien llamada el negacionismo para ellos, ¿no es cierto?, pero una muy mala ley. Y por otro lado tenemos una derecha que muchas veces no defiende con convicción aquellas cosas que dice que están en sus principios, en su estatuto, no viven de acuerdo a lo que está establecido como un concepto
de respeto a la persona humana, de basarse en el sentido común, etcétera. ¿Cómo ves esta tensión permanente de esta prensa que está más inclinada a la izquierda, con una izquierda muy militante, muy ideologizada, que no distingue entre matices, sino que para ellos todo es de un solo color, y una derecha que al menos a mí lo que me toca ver, que ha ido guardando silencio y se ha ido haciendo cómplice de esta realidad que vemos en Chile? Bueno, José Antonio, tú habrás sufrido, has sufrido en carne propia lo que es la consecuencia de ser consecuente. En la derecha, lamentable, o sea, te han atacado, te han golpeado, los niveles de agresión de parte del otro lado de la vereda política, del extremo, cuanto menos, son realmente impresentables. Y yo creo de que dentro de lo que es nuestro sector hay una mala mezcla entre comodidad, cobardía y corrupción. Es una muy mala mezcla. Porque evidentemente que en nuestro sector también hay señales potentes de corrupción. De dejar pasar las cosas cuando es el amigo propio el que pegó el que pegó el manotazo. O hacer arreglos de contenido supuestamente político, pero que justifican en el largo plazo o le prestan ropa a la corrupción. Es el caso, por ejemplo, a ver, tomemos dos casos específicos. Uno es el caso de Lagos con los sobresueldos. Jamás en ese momento se debió haber dejado pasar esa cuestión. Nunca. Se debe haber metido preso a todo el gobierno por una razón de orden de ejemplificadora para el futuro. No se hizo. Ahora, el tema de los falsos exonerados. Tenemos 100.000 falsos exonerados, según el señor Silpa, que es el representante de los exonerados en Chile, que están recibiendo beneficios públicos y el gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera, junto con todos sus parlamentarios, hace como si eso no estuviese sucediendo. Se le están robando la plata al fisco. Decenas de miles de personas le están robando todos los meses plata al fisco y nuestro sector político hace como si eso no sucediese. Ahora el tema de la inmigración masiva, la inmigración irregular, ilegal, delincuencial, diría yo, incluso porque uno no entra por el aeropuerto Pudahuel sin orden de arriba. Y la primera medida que toma entonces Sebastián Piñera es legalizar a toda esa gente. Y yo honestamente comprendo la situación personal de cada una de esas personas, pero también comprendo la necesidad de que la República haga cumplir sus leyes. Si eso de andar dando perdonazos a la gente que no cumple las leyes es una cosa espantosa, porque en el largo plazo lo que hace es convencer a la gente de que no es necesario cumplir las leyes. Y es en ese fenómeno nos hemos enganchado a partir de los años 90, incluyendo la corrupción del Poder Judicial que empieza que empieza a inventar delitos para mantener presos a militares, incluyendo entonces acciones absolutamente impresentables de financiamiento irregular de la política. No estamos hablando aquí de los empresarios chilenos, sino que también del extranjero. Bueno, y nos encontramos ahora con que la clase política tiene un apoyo popular de ¿cuánto? Creo que el club de asesinos en serie el club de los villanos mundiales tiene más fe que la clase política chilena en este momento. ¿Y por qué? Porque la gente dice, bueno, es que, claro, el abuso, efectivamente, han existido abusos, efectivamente, existieron abusos. ¿Es culpa de la ley? No. ¿Es culpa de la Constitución? No. Si la Constitución dice que no se pueden hacer estas cosas, el Código Penal dice que no se pueden hacer estas cosas, pero no se está cumpliendo. La gente, cuando me dicen, sí, es que aquí la ley y todo el tema, maravilloso, hagamos una ley. Yo lo encuentro tan inocente. Pues yo puedo hacer las leyes más maravillosas del mundo y si nadie quiere cumplirlas, no van a servir para nada. Tú lo sabrás. Bueno, hay un aforismo en Chile que dice, echa la ley, echa la trampa. Y que por algo se inventó en Chile, donde ya tenemos una cantidad de leyes realmente impresionante. Y tú mencionas todo lo que es la comodidad, la complicidad, la corrupción,
También has usado varias veces este aforismo que dice la ocasión hacia el ladrón, o la ocasión hacia el oportunista, o la ocasión hacia el vivo. Acá o sea, se acaba de saber por una investigación que hace, un levantamiento de información que hace Impuestos Internos, que cerca de 430.000 personas, o 437.000 personas, accedieron al bono de la clase media sin tener o sin cumplir los requisitos para ello. Y claro, se le dice a los privados, mire, usted declaró menos de lo que realmente percibía, hicimos la comparación con sus liquidaciones de sueldo, con el pago de sus imposiciones, por lo tanto tiene que devolver los recursos que adquirió de mala manera. Pero dentro de estas 437.000 personas, habían más de 30.000 funcionarios públicos que también, frente a la decisión de si apretar el botón rojo para ingresar o para enviar sus datos, es decir, enviar, tuvieron que tomar una decisión personal de decir, bueno, ¿me corresponde o no me corresponde? ¿Envío o no envío? ¿Cambio este número o no lo cambio? Respecto a lo que me están pidiendo. ¿Cómo ves tú esa situación que apareció el día jueves y hoy día ha pasado una semana y la situación está como que no hubiese pasado nada? ¿Ah? Es una mezcla entre la comodidad, la complicidad, la corrupción. ¿Cómo ves la situación de estos funcionarios públicos que optaron a un beneficio que no les correspondía? Bueno, eso es corrupción. En primer lugar, no hay que olvidar de que como funcionarios públicos, al hacerse de esos dineros, ellos cometieron un delito que puede ser penado hasta con 5 años y un día, como funcionarios públicos. Y personas que cometieron delito no pueden mantenerse en el Estado, entre otras cosas por la siguiente razón. Esos dineros no son... A ver, hagamos una separación. Yo incluso le tengo simpatía a la gente que no paga impuestos. ¿Por qué? Porque un Estado que en Chile hace tan mal el trabajo con los impuestos, la verdad es que si alguien dice, ¿sabes qué más? No quiero, te voy a negar los impuestos. Por último tiene una excusa. Ellos le están generando la plata. El privado genera la plata con su trabajo. Pero el empleado del sector público no tiene esa excusa. No tiene la excusa de ser el generador de la riqueza, que entonces le estaría negando al Estado. El empleado público está recibiendo el dinero de los contribuyentes en su sueldo. Si no le bajan el sueldo, no ha tenido ninguna pérdida por el tema de la pandemia, a diferencia de la inmensa mayoría de los privados. Y va y ejecuta una acción para enriquecerse a costa del erario público. Y quien se enriquece a costa del erario público en esta situación de crisis nacional, se va a enriquecer del erario público en todas las otras situaciones en que pueda. Esos 37.000 funcionarios públicos que le metieron la mano a la caja son funcionarios corruptos que tienen que salir del Estado porque no tuvieron vergüenza de robarle al Estado. Y quienes no tienen vergüenza en una situación nuevamente de crisis como la que tenemos ahora, de manotearle la plata a los más pobres, a la gente que lo necesita, lo va a hacer durante todo el resto de su vida laboral. Y no necesitamos corruptos en el Estado. Honestamente, yo ahí no conozco piedad. Porque ellos no la tuvieron. No la han tenido con la gente más pobre de Chile, a la cual le negaron esos recursos, a la cual le robaron esos recursos. Hay que ser muy inmoral para haber hecho eso que hicieron, para ser bien honesto. Sé que es un poco tajante, pero bueno. Todo esto, no, yo he sido igual de tajante que lo que has sido tú. Yo he señalado que aquí estas personas debieran ser sumariadas y destituidas de sus cargos, y esperaría que muchos de ellos renuncien antes de que los destituyan, pero eso no va a ocurrir. Claro. No van a renunciar a ese ingreso seguro, y claramente es un abuso total lo que hicieron. Ya que, como bien dice, el sector público no ha pasado las penurias que ha pasado el sector privado, donde hay personas que han perdido su trabajo, que sí han tenido baja en sus ingresos. Aquí claramente no ha sido así. Y esto ocurre, pero acto seguido ocurren dos hechos sobre los cuales también te quiero consultar tu opinión. Una, que afecta a un joven de los mal llamados primera línea, un joven que vive en un sector popular donde la vida efectivamente es muy dura,
Pero no porque tú tengas una vida dura, tienes que desplazarte por media ciudad para ir a destrozar los bienes que a otros le pueden prestar un beneficio, una utilidad. Y se produce este accidente después de una agresión permanente de este joven a las fuerzas policiales, después de que las fuerzas policiales llaman al orden, piden que por favor no sigan destruyendo, que no sigan violentando eh, a las personas y a los bienes. Y bueno, se busca la detención, porque hoy día también las fuerzas policiales están muy restringidas en el uso de los métodos, de los medios disuasivos, el agua, el gas, la escopeta antidisturbios. Por lo tanto, tienen que ir al contacto físico. Y en el contacto físico siempre se pueden dar situaciones que terminen en algo más serio. En este caso se produce este accidente y el joven cae por la baranda del puente Pío Nono en Providencia. Y en el sur, en tu zona, se produce algo absolutamente distinto, donde un grupo de terroristas busca destruir. Un grupo de terroristas actúa sobre seguro, se parapeta en un lugar, detienen una camioneta, bajan a sus integrantes, la queman, agreden a una segunda camioneta y en el caso de la persona que venía en la tercera camioneta, don Pedro Cabrera, un obrero agrícola de un huerto de manzanas, es asesinado. La izquierda militante condena a un carabinero que está involucrado en este accidente, donde un joven queda lesionado, no fallece, y no dice nada respecto del asesinato por parte de terroristas en la zona sur, en la zona de Coyipulli. Y los medios le dan un 90% de cobertura a la caída del joven y a la situación que involucra el carabinero, y con suerte un 10, en algunos casos un 92 contra un 8%, a informar a la ciudadanía de este ataque terrorista con un desenlace en un homicidio que ocurre en el sur. ¿Cómo analizas estos dos temas y qué opinión te merece además todo lo que hemos visto respecto del juez que toma la causa de este carabinero, la fiscal que toma la defensa de este joven, que es bastante activo en temas de violencia, y la situación en general de los medios? Bueno, aquí hay claramente un problema. Se nota que en Chile se acabó la educación cívica hace mucho tiempo. En los dos casos no son comparables, ni son equiparables. En un caso, actúa la fuerza pública para restablecer el orden, para detener a una persona que estaba violando la ley, mayor o menor de edad, no importa, porque no le pidieron el carnet de identidad antes de detenerlo, para saber si tenía 16, 18, 19 o cuántos años. Esa persona estaba violando la ley, se le intenta detener y era una acción fortuita, porque suponer mala intención, eso lo tiene que probar el fiscal. Tiene que probar de que existía mala intención o cuanto menos la conciencia de que podía sucederle algo malo a la persona que se trataba de detener. Comparar eso con una situación en que a un trabajador agrícola le ponen un disparo en el pecho y uno en la cabeza para rematarlo. Hay que tenerlo claro, que los dos, esa es la forma en que actúa la mafia en Sicilia. Es la forma en que actúan agentes secretos, esos que mandan a matar a alguien. Bueno, un tiro al pecho, un tiro a la cabeza. Existía la absoluta intención de que esa persona no sobreviviese. Y ello cometido por un grupo terrorista. Y los grupos terroristas son grupos que violan los derechos humanos de acuerdo con la Constitución chilena, que dice que el terrorismo es una violación de derechos humanos, y de acuerdo con las convenciones internacionales que ha firmado Chile, que consideran al terrorismo como violación de derechos humanos. En un caso no hay violación de derechos humanos porque no existe intención y no existe tampoco la orden sistémica de andar matando personas que estén haciendo protestas, ni siquiera los violentos. En el segundo caso, sí existe una violación de derechos humanos, porque existe una política que es propia de todos los movimientos terroristas de cometer violación de derechos humanos, asesinar, amedrentar, someter por el miedo a la gente. Y el hecho de que en Chile el periodismo se concentre en el accidente para distraer de todo el resto,
nos dice una cosa que es extremadamente preocupante, y es que a la izquierda, también a aquella que está en los medios de comunicación, que no podríamos decir que son miembros del MIR, pero los que están en los medios de comunicación, para ellos el fin justifica los medios. Esa, esa, eh, esa decisión consciente de los periodistas de priorizar el caso, este caso fortuito de Pío IX, es una decisión para encubrir lo que está sucediendo en el sur, para encubrir algo que se ve mal. Algo que si apareciese en todos lados en la prensa le restaría entonces apoyo a la CAM, al Partido Comunista, que es el financista de la CAM, al todo el narcoterrorismo en el sur y naturalmente también a la gente del Frente Amplio y otros. Y como lo ven asociado, ellos mismos entienden la asociación, porque existen las pruebas también de la asociación entre el PC, la CAM, la FARC, etc. Y como ellos entienden esta asociación, tratan de proteger al Partido Comunista y al Frente Amplio, distrayendo la atención de una persona que es víctima de una organización violadora de derechos humanos como es la CAM, o como es la RAM, si quieren, o cualquier organización terrorista, por definición es una organización que se dedica a la violación de derechos humanos. Eso es algo que en Chile naturalmente nadie quiere reconocer, que incluso grandes juristas andan negando de manera permanente, pero que es el consenso a nivel internacional en la visión de lo que es el tema de los derechos humanos. Entonces ponen a una fiscal, que es una fiscal activista, que me van a disculpar, pero Chile es el único país de Latinoamérica donde no terminó nadie preso por el tema de la OAS. Todo el resto, en Perú incluso cayeron 3 presidentes por corrupción, pero en Chile, con el tema de Bachelet, bueno, la señora Chong parece que tuvo un lapsus y en Chile no hubo ninguno, todos en Chile eran honestos. Y la señora Chong en su perfil de Twitter o de Instagram tiene entonces una serie de fotos publicadas que muestran una odiosidad respecto de Carabineros, que sería suficiente para sacarla del cargo, porque ella tiene que trabajar con Carabineros para lograr su objetivo. Ella necesita de Carabineros para que le hagan las diligencias, para que hagan las investigaciones, etc. Si ella odia a Carabineros, entonces no puede ser fiscal. Menos puede ser fiscal en un caso contra Carabineros. Y ahora ponen a un juez. El señor juez dice que la mujer que él más admira es entonces Gladys Marín. Y puede que el juez trate de ser objetivo en este caso específico, no se lo niego. Pero no se ve bien. Entonces, nuevamente, nuestro Poder Judicial y la Fiscalía quedan completamente desprestigiados por no hacer bien su trabajo, por no elegir bien a su gente. Yo personalmente daría cualquier cosa porque se le haga el proceso al carabinero, pero se le haga de manera decente, partiendo de la presunción de inocencia, ponderando como corresponde la prueba, y naturalmente que las excepciones legales que corresponden para todo funcionario policial que en ejercicio de su función está obligado a ejercer la fuerza para detener un delito o un delincuente. Pero eso no es lo que nos está ofreciendo la prensa. La prensa no nos está diciendo cómo es posible de que la fiscal tanto, que le tiene tanta odiosidad a Carabinero, sea entonces la fiscal. No nos están diciendo eso. Nunca la persiguieron, nunca le preguntaron a la señora Chong desde la prensa chilena, oiga, ¿en serio en Chile no hay corrupción? ¿No hay nadie metido con el tema de la OAS? Y yo sé que esto es mezclar 2 casos completamente distintos, pero tiene que ver con la confianza que le da a uno un fiscal de que va a operar en un caso determinado sin pensar en las consecuencias políticas de su acción, sino que única y exclusivamente en las consecuencias legales que tiene necesariamente la acción judicial, y que debe tener una acción judicial, que es el recomponer la paz social a través de impartir justicia. Y eso no lo veo. No lo veo en la prensa. Y me duele, porque Chile fue mejor que esto. Si no es tanto tiempo atrás, José Antonio, ¿te acuerdas? Nosotros fuimos mejor que esto. Así es. Y lamentablemente
esto es cada día más brutal. Ver cómo la prensa emite solamente una parte de la información y cómo nuestra institucionalidad se ha ido deteriorando. Porque a mí me tocó varias veces tramitar y uno podía intuir que un juez tenía una mirada más de izquierda, más de derecha, pero nunca en sus sentencias o en sus pronunciamientos reflejaba su militancia política. Y aquí lo que vemos es claramente una animadversión, como tú bien señalas, de la fiscal hacia una de las instituciones que son el pilar de la República, que es Carabineros de Chile. Ella dice que solicita la prisión porque este carabinero podría ser un peligro para la sociedad. Es decir, los carabineros que están velando por la salud de los chilenos, por el resguardo de su seguridad, para ella son un peligro hacia la sociedad. Y eso claramente daría pie a que el fiscal nacional hiciera un cambio radical en la persona que tiene como obligación investigar y también analizar lo que ocurre en el sur. Pero esto se ha ido dando en distintos temas, donde los medios muestran solo una visión y no muestran el resto. Hay temas educacionales donde también estamos viendo lo mismo, donde teniendo información de lo que ocurre en otros países, pongo por ejemplo la educación sexual integral, de lo que está ocurriendo en otros países con normativas como esa, aquí en Chile no muestran nada y todo indica que esta sería una ley que arreglaría muchos de los problemas que hoy día existen, como tú dices, echa la ley, seamos todos buenos y angelicales, cosa que no es así. Respecto de la agenda valórica, ¿qué puedes apreciar tú de lo que está ocurriendo en Chile? ¿Un avance muy rápido a una agenda antivalórica? Y sobre todo ahora que estamos en este debate constitucional, donde se nos dice que se quiere hacer una nueva constitución partiendo de una hoja en blanco, donde no van a estar reconocidos los derechos que están reconocidos, las garantías constitucionales que están hoy día, como la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la propiedad privada, un Estado pequeño, eficiente, austero. ¿Cómo ves tú todos estos temas que van en una agenda valórica, pero que reflejan también una línea económica, una línea política y el proceso constituyente? Bueno, en primer lugar, entender una cosa. Nosotros somos lo que somos gracias a los avances que hicieron nuestros antepasados. La idea de que nosotros podemos reducir toda la experiencia acumulada a través de miles de años de civilización a cero y lograr con ello algo mucho mejor que aquello que se ha logrado a través del sistema permanente de intento y error, me parece algo profundamente irracional y solamente y muy negativo. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la familia nuclear ha tenido tanto éxito a lo largo de la historia? Porque ha servido para socializar bien a los niños, porque ha reducido los niveles de criminalidad en la sociedad, porque les ha dado un ámbito de protección a la mujer y a los niños, porque ha establecido responsabilidades entre los padres, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, etc. Hay toda una red de información que se transmite entonces a través de lo que nosotros llamamos tradiciones, que por lo demás se llama traditio, viene del traditio latino, que significa traspasar de una generación a la otra. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores. Bueno, esta gente cree efectivamente, porque un señor Engels, el año 1800 y algo, en un tratado que se llama De la Familia, dijo de que una de las unidades nucleares de generación de capitalismo era entonces la familia, que por eso hay que destruir a la familia para destruir naturalmente el capitalismo, porque tienen un problema con el capitalismo. Les carga el capitalismo, les carga la plata, en tanto no sean ellos los que la tienen. Y efectivamente entran en esa lógica. Y entran en la lógica de construccionista, entran en una lógica que es, por decirlo menos, de Harry Potter. Vamos a destruirlo todo y vamos a crear algo mejor. Que es como decir, ¿sabes qué más? Volvamos, o sea, nosotros somos el producto de 300 millones de años de evolución.
matemos a todos los seres que hay sobre el planeta y volvamos a la célula original. Y entonces vamos a crear seres nuevos. Evidentemente que no tiene razón de ser. Y el tema valórico, más allá de lo que es, si uno lo ve desconectado del tema del credo, yo creo en Dios, pero si uno lo desconecta del tema del credo y lo ve desde el punto estrictamente práctico, nos vamos a dar cuenta de que hay civilizaciones con mayor y menor éxito. Hay civilizaciones más y menos pacíficas. Hay civilizaciones que respetan más y otras menos los derechos humanos. Hay civilizaciones donde hay más y menos pobreza. La civilización que en todos los ámbitos corta mejor es la nuestra. Y sin embargo es nuestra civilización la que se encuentra bajo un ataque sostenido y permanente a todos los niveles fundamentales que la cargan, que es el credo, son las convicciones religiosas, pasando por instituciones que incluso son anteriores a la iglesia, como es, por ejemplo, el matrimonio, que ya lo conocían los romanos, lo conocían es anterior incluso a la legislación escrita. Y todo eso entonces lo quieren demoler porque ellos van a crear algo mejor. Y yo veo entonces a estos señores que se ponen cola de caballo frente a la iglesia o que se empelotan sobre la estatua de Baquedano. Y ellos son los que van a generar los nuevos valores fundamentales para la nueva sociedad. Y la verdad es que yo no... Si a mí me preguntan qué civilización alternativa a la occidental cristiana libre que vivimos nosotros, en cuál en el mundo yo quiero vivir, yo diría en ninguna. Pero en ninguna. Si por eso los inmigrantes no van de Europa hacia el Medio Oriente, sino que del Medio Oriente hacia Europa. Por eso nosotros, dentro de lo que es el mundo occidental, si vemos Latinoamérica, la gente no se escapa de Estados Unidos para irse a México, sino que se van de México para irse a Estados Unidos, que es el lugar donde hay una versión más perfeccionada de nuestra civilización. Y vienen y nos dicen, bueno, ahora vamos a enseñarle a sus niños a partir de los 3 años sexualidad. Y yo sé por qué lo hacen. Yo lo tengo claro. Porque el violentar sexualmente a un menor, porque eso es abuso de menores, lo haga un individuo o lo haga el Estado, me da lo mismo. Es exactamente lo mismo. El violentar sexualmente a un menor de edad, y aquí hay un programa que apareció, que en su época lo analizó el Senado de los Estados Unidos. Fue un programa de la CIA que se llamaba el MKUltra, que trataba entonces de crear lo que se llamaban lavados de cerebro. Y en ese programa se descubrió que niños que habían sido abusados sexualmente, o sea, que personas que habían sido abusadas sexualmente en su infancia eran mucho más susceptibles al lavado de cerebro que personas que no habían sufrido de esa situación. Porque les quiebra el carácter. Esta cuestión no es tan inocente, no es que esta gente no sepa lo que va. No, quieren el control mental sobre las nuevas generaciones. Los quieren quebrar y los quieren rearmar a su arbitrio. Y por eso usan una palabra tan bonita, dicen deconstruir. Bueno, señores, si yo agarro un árbol, un auto, le saco el motor, le saco el volante, le saco la radio, le saco las puertas, le saco los frenos, le saco todo, le voy a decir qué es lo que hay al final. Voy a haber deconstruido el auto. Ya no voy a tener un auto, voy a tener piezas y partes. Voy a haber destruido el auto. La izquierda propone la destrucción del ser humano. Y lo dicen literalmente, pues deconstruir es sinónimo de destruir. Y a nosotros nos dicen, no, esto es para que los niños entonces no tengan sexo. ¿En serio? Yo no necesito tener perspectiva de género desde el kindergarten o enseñanza de cómo masturbarse y cosas así desde los 3 o 4 años para poder explicarle a un niño en 2 sesiones de que ningún mayor de edad debería tocarlo en sus partes íntimas, si quiero realmente protegerlo, ¿no? Y decirle, ¿sabe qué más? Y si te sucede, aquí está la persona con la cual puedes conversar para hacer la denuncia. Una persona que incluso
Para eso no se necesitan 12 años de colegio. 12 años de colegio con esto es indoctrinación, no es un curso, es política, es ideología. Y yo personalmente, nosotros que hemos estado peleando contra esto durante mucho tiempo, pero es muy difícil hacerle entender a la gente, y tú lo sabrás, José Antonio, porque todas estas iniciativas de la izquierda vienen empaquetadas con títulos tan bonitos. Si son unos maestros del empaque, de la dorada de píldora, se dedicasen solamente a eso, nosotros podríamos exportar. Pero la verdad es que el resultado, lo que hay adentro, es basura. Y lo peor de todo, es basura que va a aprovechar esta gente para asumir aún más poder sobre la sociedad. Nosotros somos políticos liberales en el sentido político del término. Nosotros no queremos gobernar más a la gente. Queremos que la gente se gobierne más ella misma. ¿Por qué? Porque también es un ejercicio de humildad. ¿Quién soy yo para decirte a ti, por ejemplo, cómo vivir tu vida? ¿Cómo educar a tus hijos? ¿A qué iglesia llevarlo? No soy nadie. Nosotros tenemos tareas comunes, defensa, justicia, de acuerdo. Pero ¿quién soy yo para imponerte una forma de vida? Yo no tengo esa soberbia que está tan penetrante en la izquierda, de decir, no sabes qué más, ustedes tienen que vivir como nosotros queremos. Se han invertido mucho Bueno, los roles. eso es lo que hemos visto en algunos de estos jóvenes viejos, como le digo yo, del Frente Amplio, que incluso le quieren negar la posibilidad a las personas de elegir, porque dicen que la gente se angustia al tener que elegir. Oh, Y sí, ahora, esa declaración fue de Jackson o de Boric. de Jackson, ¿ah? Que él le Fue iba impactante. a evitar la angustia a las personas que él iba a decidir por ella. Es como nación, el nepotismo y todas estas cosas que ellos pontifican y que después no practican. Pero ahora ya yendo, y para ir cerrando esta muy buena conversación, a cómo tú te aproximas a la cosa pública, porque eres alguien que le ha dedicado mucho tiempo a la preocupación pública y nosotros vamos a comenzar después de este proceso constituyente que tiene origen en la violencia extrema y que se ilusionó a las personas en los días siguientes de que iba a venir esta paz total, ¿no es cierto?, reconfortante y que nunca llegó. Eh, Tú has analizado todo el tema de cómo llevar a terreno todo lo que has construido desde el mundo de las comunicaciones. Porque creo que sería importante que personas como tú, que han tenido una exposición pública tan importante como las que has tenido en el último tiempo, puedan también ir analizando en alguna actividad concreta, en alguna acción pública concreta. Eh, ¿Te has planteado esa alternativa de buscar también interpretar a las personas en el día a día, de luchar desde las distintas instancias que nos da la política hoy día para que esas ideas primen y que no siga ganando esta, como tú dices, comodidad, complicidad, corrupción permanente de los mismos que se auto van generando la necesidad de que la gente los siga manteniendo en estos cargos? ¿Cómo has visto tú esa parte más contingente de la política pública? Bueno, la política solamente tiene sentido en tanto uno quiere alcanzar el poder. El poder es una herramienta para hacer algo. Y eso significa que nosotros tenemos que ir por el poder legislativo, por el poder judicial, por el poder ejecutivo. Es la única manera de, por lo menos, parar las iniciativas que están liberticidas que vienen desde el Estado. Ese es un punto. El gran cambio va a tener que ser un cambio social. Es un cambio que se va a generar en la mente de la persona. Pero nosotros le podemos comprar tiempo a la sociedad chilena. Le podemos comprar tiempo yendo al poder político, ocupando las posiciones en el poder político, retrotrayendo el avance del Estado, reduciendo el Estado desde mi punto de vista a su mínima expresión necesaria,
Y con eso comprando tiempo, comprar tiempo. Eso es lo que nosotros necesitamos, comprar tiempo Chile, para que Chile sane sus heridas, para que Chile vuelva a la cordura, para que la sociedad chilena se reacomode, porque nosotros estamos en un momento de quiebre social, efectivamente, y de quiebre ideológico, y de quiebre de muchos tipos. Pero eso solamente puede reacomodarse en el sentido de ser fructífero, en el ámbito de la mayor libertad posible. Significa que nosotros tenemos que parar la ideologización en los colegios, tenemos que parar la ideologización en las universidades, tenemos que detener el ataque permanente contra las iglesias, tanto la católica como las evangélicas. Aunque hoy en día la pobre iglesia católica tiene problemas internos más serios que los de los ataques afuera. Pero nosotros tenemos que ser una represa que pare a aquellos que creen que pueden tomar mejores decisiones que la gente en sus propias vidas. Tenemos que ser la represa que impida de que a la gente le quiten la plata para servirse a ellos, porque muchos de estos supuestos servidores públicos se sirven del público. Y nosotros tenemos que ser una represa en ese campo. Y naturalmente que vamos a tener éxitos y vamos a tener problemas. Yo estoy tratando, voy a candidatarme con el apoyo del Partido Republicano, si Dios quiere, el diablo no mete la cola, por el Distrito 23 en Villarrica, y vamos a dar la pelea. Y vamos a dar la pelea. Y en todos los frentes, y en todos los canales. En los cerros, en los mares, vamos a estar como Winston Churchill, ¿no? Dándole guerra a aquellos que creen que la libertad es un problema. Porque al final a eso se reduce esto. Aquellos que creen de que la gente es demasiado tonta para dirigir sus propias vidas. Y les vamos a dar la pelea, y yo creo que nosotros podemos ganar, porque Chile es un país de libertarios, de conservadores libertarios. En el sentido conservador, ¿por qué? Conservador en el sentido social, familiar, de cariño al terruño, de cariño a la patria, de respeto a la bandera. Somos conservadores en ese sentido. Pero somos libertarios también. No nos gusta que se nos meta el Estado en la casa. No nos gusta que se nos meta el Estado en la familia. No nos gusta que nos meta el político la mano en el bolsillo. Ya lo decía, creo que Mark Twain, que él no había visto nunca un político con las manos en sus propios bolsillos. ¿No? Entonces, efectivamente, y si no damos nosotros la pelea, ¿quién la va a dar? Y no crean, a ver, la gente que nos está viendo, esta cuestión no es una cuestión mesiánica, ¿eh? No es que nosotros podamos hacer todo esto solo. Aquí no es que, yo he escuchado muchas veces, sí, es que Kaiser, que vente, que hay esto. O lo mismo te va a pasar a ti, José, te pasa a ti, José Antonio, es que tienes que salvar el país. No. O nos salvamos todos juntos o no nos salva nadie. Nadie les puede quitar la tarea de tener que pelear por su país y de ir a votar y de meterse y de trabajar en el Partido Republicano o como independiente o en otra fuerza política. Pero, y aunque usted sea de izquierda, por último, si usted es honesto, métase a su partido de izquierda y trate de hacer las cosas lo mejor posible. Por Chile. Si al final es la casa común. Nosotros tenemos un destino común, somos comunidades de destino. Si nos va mal, nos va a ir a todos mal, y muy mal. Y creo que nadie de nosotros quiere eso. Nosotros tenemos nuestro camino, nosotros creemos de que... Pero, ¿cuál fue el secreto de Chile de los últimos 30 años? Del éxito de Chile. Fue que los políticos no se metieron en la vida de la gente, no se metieron en la economía. Se peleaban por lesera y a nadie le importaba. Pero ese fue el secreto del éxito de Chile. Y tenemos que volver a esa situación. Volvamos a la política aburrida, donde la gente se anda peleando porque el uno le dijo al otro de que era muy feo. Eso era más entretenido, era por lo menos más positivo para el país, para la gente común y corriente, para esa gente que llegó en algún momento a tocar la puerta de mi casa, que no tenía pan duro. Para esa gente es mucho mejor que los políticos se anden peleando por ese tipo de cosas, a que nosotros nos estemos peleando ahora por el destino del país. Esa es la verdad. Bueno, con ese por Chile y con esa intención tuya y de muchos otros de hacer como lo dijo Churchill, tenemos que dar
las batallas en todos los lugares, en todos los espacios, en todos los rincones. Te quiero agradecer una vez más esta conversación, que ha sido muy interesante, muy reveladora y muy oportuna para poder decir que cada día somos más los que por Chile vamos a dejarlo todo en la cancha. Johannes Kaiser, muchas gracias por esta entrevista. Esta conversación con Johannes Kaiser deja algo muy claro: el problema de Chile no es la falta de información, sino la ausencia de debate honesto, profundo y sostenido en el tiempo. A lo largo de la entrevista, Kaiser demuestra que su visión no nace de consignas vacías ni de modas ideológicas pasajeras, sino de una experiencia de vida marcada por el trabajo, la autosuficiencia y el contacto directo con la realidad social del país. Su historia personal, sus raíces en el sur y su formación fuera de los moldes tradicionales explican en gran medida una mirada crítica que no depende de la aprobación de la élite política o mediática, sino de la coherencia entre ideas y realidad. Uno de los ejes más relevantes que plantea Johannes Kaiser es la desconexión evidente entre los medios de comunicación y la mayoría silenciosa de los chilenos. Su análisis del sistema mediático nacional, atravesado por una fuerte homogeneidad ideológica, ayuda a entender por qué tantos fenómenos políticos han sorprendido a periodistas, académicos y comentaristas. Viven en una burbuja que no conversa con el Chile real. Kaiser no solo diagnostica este problema, sino que explica sus causas estructurales. Desde el rol de las universidades hasta la formación de profesionales que luego ocupan posiciones estratégicas en el aparato estatal y privado, replicando una misma visión del mundo. A lo largo de la entrevista también queda en evidencia el valor que Kaiser otorga al contenido extenso, argumentado y sin apuros. En una época dominada por eslóganes, cuñas y titulares diseñados para viralizarse, su apuesta por el análisis largo se vuelve casi contracultural. Lejos de buscar convencer con frases efectistas, sostiene que solo la exposición paciente de ideas, datos y razonamientos es capaz de generar cambios reales en la opinión pública, incluso en personas que inicialmente se muestran en desacuerdo. Esa convicción explica el crecimiento sostenido de su canal y la fidelidad de una audiencia que valora la profundidad por sobre el ruido. Finalmente, esta entrevista confirma por qué Johannes Kaiser se ha convertido en una figura incómoda para ciertos sectores, pero profundamente relevante para quienes buscan entender lo que realmente ocurre en Chile. Su trayectoria demuestra que es posible construir influencia fuera de los medios tradicionales, sin financiamiento ni protección institucional, solo con constancia, argumentos y una conexión genuina con la realidad de las personas. En tiempos donde muchos prefieren silenciar al que piensa distinto, Kaiser insiste en abrir el debate y en recordar que una democracia sana no se sostiene en la unanimidad, sino en la confrontación libre y honesta de ideas. Y precisamente por eso, voces como la suya no solo importan, son necesarias. Gracias por ver el video. No olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más. Nos vemos. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.